la interrupción voluntaria del embarazo, el IVE. Y está en línea para charlar un poco del encuentro y de cómo viene pensándose estos ejes y estos temas Carolina Carbó, que es una referente, una integrante de la comisión organizadora del encuentro y con quien en varias oportunidades hemos hablado. También estuvo y creo que sigue estando en la campaña nacional contra el aborto legal, seguro y gratuito, por el aborto legal, seguro y gratuito, y está en línea. Carolina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, qué lindo escucharte. Carolina, contanos un poco, estábamos mirando las comisiones como quedaron para este encuentro y lo que decía un poco, ¿no? Este año con una fuerte impronta de defender nuestros derechos. Sí. Como bien decías vos, es el eje principal, digamos, es nuestra consigna ante tanta avanzada antiderechos que está habiendo y tantos dichos de los principales candidatos. La verdad que es muy preocupante y bueno, por eso mismo estamos pensando en lo mismo que decías vos, ¿no? Que de las 15 comisiones que tenemos así como propuestas, porque bueno, propuestas digo porque si bien como vos decías en el documento del encuentro, hay 15 temas por ahí que hemos desarrollado un poquito con algunos ejes. Siempre en los encuentros es tradición que tal vez surjan nuevas temáticas que no estaban previstas y que entonces se conforma una nueva comisión, o de los 15 o de los temas propuestos hay comisiones donde no se termina habiendo gente interesada, entonces esas comisiones por ahí caen. Entonces es un poco así la dinámica que se da, ¿no? Y sí, de este año lo que esperamos que las comisiones por ahí que esperamos que seguramente van a tener bastante concurrencia. Por un lado va a ser la de coyuntura geopolítica y económica, donde la idea es hablar un poco de esto de las derechas y los ataques a los movimientos de mujeres, a los feminismos y a la en general, ¿no? A las organizaciones, a la gente organizada en lucha, por un lado, ante esta coyuntura y lo que decías vos, ¿no? También pensábamos que lo de educación sexual integral, o sea, hay una comisión que es de educación en general, pero que creemos que va a ser nutrida justamente por los ataques que están teniendo a nuestra educación sexual integral, que si bien es ley desde el 2006, todavía no ha logrado una implementación acorde a lo que dice la ley, ¿no? Entonces, Carolina, y también el aborto, ¿no? Que de eso también vamos a profundizar un poquito, pero me quedaba un poco pensando y algo lo planteaba también en la charla con Dana Ziegler, en la comisión organizadora, ¿no? Que ya de por sí es una experiencia muy interesante, y ¿qué aparece ahí? ¿Qué llevan les integrantes de esta comisión como preocupaciones, como temas, como expectativas también para un encuentro de estas características? Bueno, nuestra expectativa grande es que este encuentro nos sirva para fortalecer las redes que ya existen, porque tenemos en nuestra provincia, tenemos redes que funcionan y funcionan muy bien y son las que nos permiten garantizar los derechos y bueno, y sumar compañeras y compañeros nuevos a esta lucha, ¿no? Que entendamos que así sueltos y preocupados no vamos a lograr frenar todo lo que se viene y que lo que nos queda es juntarnos, hacer redes, fortalecernos, sumarnos cada vez más y estar en la calle, fortaleciendo y defendiendo cada una de nuestras conquistas y yendo por las nuevas, ¿no? Porque siempre tenemos más por conquistar. Pero en este momento sí tenemos que mostrar unidad en esta lucha porque es un interés común, ¿no es cierto? No perder derechos, que es lo que nos quieren sacar, derechos que ya hemos conquistado con mucha lucha y con mucho esfuerzo y no va a ser tan fácil porque no lo vamos a permitir. De hecho, cuando las encuestadoras en este contexto, en esta coyuntura electoral empiezan a como desagregar y a identificar qué electorado acompaña a qué sector, cuando hablan de las mujeres hablan de que
es un electorado reticente, por ejemplo, a Milei. Y uno puede pensar, somos como ese límite también para estos discursos y estas amenazas más que propuestas. Sí, claramente, porque es un ataque tras otro, ¿no es cierto? No queda frente posible por el que no haya ataques contra la educación pública, o sea, contra todas las cuestiones que son tan necesarias para el desarrollo de nuestra vida básica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no hay posibilidad decimos nosotras, ¿no? Que no hay posibilidad de pensar en votar a un candidato con esas características. Y además tenemos que sumar y que hacerle entender a las compañeras que por ahí piensan que ante esta crisis terrible que se está viviendo en el país, que por supuesto existe, que por supuesto estamos todas enojadas y sufriendo y padeciendo, porque ya sabemos que la pobreza está feminizada, ¿no? Que pega más fuerte todavía en las mujeres, que además de sostener trabajos rentados en pésimas condiciones, también sostenemos las tareas de cuidados en los hogares, y entonces somos las que le ponemos más el cuerpo todavía y nos golpea más fuerte toda la crisis. Tenemos que entender que con el enojo y votando candidatos que parecen enojados igual que nosotras, no es por ahí, porque ese candidato está hablando de recortarnos lo poco que nos queda, y al contrario, tenemos que pensar en mejorar las condiciones y nunca empeorarlas. O sea, por más que nos parezca sí, está igual de enojado que nosotras, no, tenemos que tratar de tener la cabeza más fría y de empezar a escuchar un poco más las propuestas, de entender de qué se tratan, porque nos están mintiendo, nos están engatusando y están jugando con esta emocionalidad, lo que tenemos tan a flor de piel por esta crisis terrible en la que nos han sumido. Carolina, y en relación hablabas de la ESI y un poco también de la interrupción voluntaria del aborto, del embarazo, del aborto, digamos, en este caso, que esta ley conquistada hace poquitos años. ¿Cómo vienen mirando y cómo aparece esta temática en la discusión? ¿Cómo ves el cumplimiento de esta ley y cómo aparece también esta necesidad o esta discusión en este encuentro? Y mira, nosotras desde la campaña venimos viendo desde hace tiempo ya con mucha preocupación que si bien se empezó a implementar la IBE en algunos sectores, ¿no es cierto?, con mucho esfuerzo también, porque la verdad es que hay algunos protocolos ocultos o que es muy discrecional, depende de quién atienda en el momento, ¿no?, cuando se va a pedir o a tratar de acceder al derecho, depende de muchísimos factores, y nosotras por ahí nos hemos dado ese rol de acompañar, de usar estas redes que hemos tejido con tanto esfuerzo para el acceso, que no es lo que debería ser, ¿no? Eso debería funcionar porque es una ley vigente. Hemos visto que ha habido retrocesos, que cada vez en menos lugares, que cada vez menos tiempo, que cada vez cuesta más acceder a esas consultas, que tenemos que llamar al 0800 de Nación para lograr una atención un poco más no tan dilatada, digamos, no tan larga en el tiempo, que sea un poquito más eficaz. Hemos venido viendo un retroceso muy preocupante, y ahora hemos visto también un envalentonamiento por parte de algunos sectores que, claro, ante todos estos discursos tan conservadores y tan antiderechos, se animan a ir a atacarnos directamente. Entonces hemos escuchado muchos relatos de compañeras que al ir a solicitar el acceso al derecho les han dicho, no, acá no, eso no lo hacemos, nosotros no matamos, cosas así terribles. Y entonces la verdad que sí, viene siendo preocupante, y por eso también decimos, bueno, una de las expectativas es de que esta comisión se pueda nutrir y que podamos pensar en una agenda a futuro para defender este derecho, porque
por eso, porque es fundamental, es una cuestión que, si hablamos de libertad, es la libertad de decidir sobre nuestro proyecto de vida, sobre nuestro cuerpo, es fundamental y no la vamos a resignar. Entonces, esa es nuestra expectativa, poder tejer la red más fuerte todavía en nuestra provincia después de este encuentro. Carolina, si hoy una persona gestante quiere acceder al aborto legal en nuestra provincia, ¿cómo hace? ¿Cómo debería ser y cómo es? Bueno, debería haber efectores en todos los hospitales, en todas las salas, por lo menos que debería darse información certera en todos los efectores de salud, ¿no? Que eso tampoco está pasando, porque quienes se declaran objetores también niegan el derecho a la información, que es terrible, ¿no? Una cosa es ser objetor de alguna práctica que no debería ser, deberían estar gente que no es objetora porque son derechos fundamentales, pero lo que está generando la posibilidad de acceder, la verdad, es llamar primero a los 0800, tanto el de Nación como el de la provincia de Misiones, para que ese pedido quede registrado, y entonces eso facilita un poco más. La verdad es esa. Nosotros nos hemos dado esa estrategia, y el 0800 de Nación, por ejemplo, está colapsado, entonces cuesta mucho conseguir. A pesar de eso, nosotras sugerimos que se insista y que se logre, porque al quedar registrado ese pedido es diferente la atención, o sea, es como debería ser siempre, pero no lo es. Entonces nos da como un poquito más de seguridad en algunos aspectos, incluso en el buen trato, te diría. Entonces, esa es la situación. Muchísimas consultas estamos teniendo por eso, y a todas esas consultas les contestamos lo mismo, o sea, primero tratar de llamar y después concurrir. El 0800 de Nación lo que tiene es muy bueno, en el sentido de que al quedar registrada la llamada, entre las primeras 72 horas ya tienen que dar una respuesta, y la respuesta es el turno, ¿no? Entonces uno llama, queda registrado, luego a una la vuelven a llamar y le dice qué día tiene que ir, a qué hora y en qué lugar. Y eso facilita las cosas, porque entonces si hay que hacer una ecografía, se hace enseguida, o sea, si no, siempre suele haber maniobras dilatorias. No les dan turno para la ecografía, o no hay ecografía, o pasa que no se puede, o tarda 2 semanas más. Y claro, como estas cuestiones tienen plazos también, juegan con esa situación. En cambio, si queda registrada esta llamada, ya se avanza sobre eso, y es mucho más eficaz. Por eso, aunque cueste, nosotras siempre decimos que es lo mejor. Y después nosotras también tratamos de acompañar, ¿no? Claro. Si la persona quiere, nosotras lo que hacemos es, si vemos que, si nos cuenta que no está logrando, bueno, por ahí llamamos nosotras también, como intentando que haya un poquito más de presión, o que se sepa que nosotras de las organizaciones sociales sabemos lo que está pasando, y ahí también a veces funciona así como para destrabar algunas situaciones. Y debería poder practicarse el aborto en cualquier hospital, o es también como en el caso de los partos, que te dicen hay maternidades seguras y solamente en Oberá, en El Dorado, en Iguazú y en Posadas? Debería ser en todos los hospitales, porque además es una práctica ambulatoria, no es una práctica compleja. Es una práctica ambulatoria donde la persona se va a su casa con la medicación y es autoadministrada. Después vuelve para la consulta para ver si todo está bien, digamos, para chequear que todo haya salido bien y que no quede ningún resto, que todo esté bien. Entonces, la verdad que es una práctica muy simple, pero sabemos que, por ejemplo, en el Hospital de Oberá se están negando a realizar la práctica, y sabemos que un médico que tenía ya una clínica, digamos, clandestina, sigue diciendo que en el hospital no practica, pero tiene así sus seguidores que mandan a la gente por tanta plata a la clínica privada de esta persona, por ejemplo. Entonces no se garantiza la práctica en el hospital, pero está este circuito clandestino, ¿no? Y así otras cosas más. Entonces, bueno,
eso está pasando y eso pasa en todos lados, porque ¿qué pasa con el aborto? Hay una hipocresía muy grande, es lo que vimos en todos los debates y las discusiones, ¿no? El aborto siempre se realizó, no es un problema moral, es un problema de que es un negocio y que sigue siendo un negocio. Entonces muchas veces la gente cuando no puede acceder, cuando encuentra tantas trabas, es tan la desesperación que bueno, si le dan esta salida de pagando, aunque se tenga que endeudar, por ahí lo va a hacer. Y eso es terrible, ¿no? Porque juegan con esa necesidad de las personas. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando y por eso decimos, nos tenemos que organizar para que esto no pase más, tenemos que exigir, tenemos que buscar la forma de darle visibilidad a esto, ¿no? Primero conocer los derechos, porque decimos siempre, ¿no? Desde el día en que se aprobó nuestra ley, que la hemos conquistado en la calle, acá en Misiones no salió en ningún diario de que tenemos ley de aborto. Sí. Entonces hay mucha gente que todavía ni siquiera lo sabe. A eso sumémosle que en ningún sector, en ningún hospital, hay siquiera un simple cartel diciendo cómo se accede a la IVE, ni a la IVE tampoco, no hay carteles sobre eso. Y tampoco hay carteles con el 0800 de salud sexual y reproductiva. Nosotras hemos realizado pegatinas en los hospitales informando de este 0800 que es información pública, o sea, que lo debería hacer el hospital. Lo hacemos nosotras como activistas y los han arrancado al mismo momento, nos han mandado a la policía, nos han mandado, o sea, a los de seguridad del hospital. Entonces, de hecho, eso explica también que sigan planteándose los equipos o que sigan diciéndonos que los equipos que deberían garantizar el acceso al aborto legal están casi clandestinizados, digamos, ¿no? O sea que... Totalmente. Eso te iba a decir, sigue siendo algo clandestino, o sea, cuando vos vas, tenés que, como aparte no sabés que si quien te atiende es antiderechos o no, vas ahí tanteando a ver cómo lo decís, a quién se lo decís, viendo a ver qué cara tiene, qué cara te pone, y que según cómo te contesta más o menos, sigue siendo como si fuera clandestino, como si estás haciendo algo malo, pidiendo el acceso a un derecho. Entonces, por eso a veces pasa eso, ¿no? Que nos llaman a nosotras porque saben que más o menos tenemos algún tipo de visibilidad o algún acceso a que nos atiendan y nosotras llamamos a alguna persona que trabaja ahí y le decimos, va a ir una persona que necesita esto, se llama así, y esa es una manera de garantizar de alguna manera que esa persona tiene a alguien que está sabiendo lo que está pasando. Y eso hace que se extraiga un poquito a veces. Y esa persona va a ver a tal, claro, tal horario, en tal lugar. Totalmente. Y es horrible, porque no debería ser. Carolina, seguramente vamos a volver a charlar, porque me parece que una de las grandes estrategias que vamos a seguir dándonos o a profundizar es la comunicación y el poder acceder a información, compartir la información, porque sigue siendo esa también como una cuestión muy negada, ¿no? Muy sesgada. Así que para seguir charlando y nos vamos a encontrar el sábado, así que para charlar personalmente también en el encuentro. Mil gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio y sí, la comunicación es fundamental y gracias por el rol que ustedes desempeñan, que es fundamental, muy importante, porque son pocas las personas que están en comunicación que de verdad hablan de nuestros derechos. Esa es la realidad. Mil gracias. Necesitamos más gente así. Sí, necesitamos, y ni que hablar después en la educación también, pero para otra charla. Mil gracias. Sí, gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Carolina Carbó, integrante de la comisión organizadora del 15º